llamada, luego que voy a seguir explicando para que quede grabado y que todo quede claro, ¿no? Voy a repetir el ejercicio anterior para que quede grabado, no por otra situación. Entonces, de aquí acuérdense que este 504, este 576 y 720 son números relacionados a la misma cantidad. Por lo cual, esos son los números que considero para calcular los factores primos. Todo esto que ya habíamos hecho es calcular los factores primos. De ahí les había explicado que los números que dividen a todos, el 2, perdón, ese 2, este 2, este otro 2, estos dividen a los tres números. Por lo tanto, forman parte del máximo común divisor. Pero estos que tengo aquí, como no dividen a todos los números, no eran parte del máximo común divisor. Este 3 y este 7 sí dividen a los tres números, por eso es parte del máximo común divisor. Por lo tanto, en los casos del máximo común divisor, se van a utilizar los números que dividen a todos. Como en este ejemplo, porque me están diciendo que dentro de cuánto, y eso implica un número mayor, eso quiere decir que voy a calcular el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo es el producto de todos. Aquí les había explicado por qué expresarlo en potencia, por qué hacer la multiplicación y por qué realizar en la justificación todas las operaciones. Les había dicho que el resultado, si bien es cierto, está bien, es de 20.120 minutos, pero bajo el contexto de buscar la formalidad de nuestra forma de hablar, dividimos entre 60 para saber cuántas horas eran, las horas las dividí en 24 para saber cuántos días eran, pero como son 14 días, habíamos dicho que íbamos a expresarlo como 2 semanas. Ahí les había mencionado, deben de buscar ser formales, hablando de una manera adecuada, deben buscar ser exactos, aplicando bien los conceptos, y deben de buscar ser eficientes, haciéndolo lo más rápido posible, y eso se logra aplicando todos los conceptos, el mayor número de conceptos en un solo paso. Luego vinimos al siguiente ejercicio, donde aquí la palabra clave es empacar, porque empacar quiere decir que lo voy a, en una bolsa voy a meter varias cosas, y por lo tanto en una bolsa hay más cosas, y eso implica que el número que voy a utilizar para el cálculo debe ser un número menor, y ese número menor va relacionado al máximo común divisor, donde el divisor implica repartir. ¿Qué es lo que estuve haciendo ahorita? Pues fue dividiendo todo, todos entre tres, debido a la única y sencilla razón que ya no tienen mitad. ¿Por qué dijimos que ya no tienen mitad? Pues dijimos que ya no tenían mitad porque resulta que este número que fue el 210 sí tiene mitad porque termina en 0, pero el 385 termina en 5. Por lo tanto, este no tiene mitad porque debe terminar en número par. Entonces les empecé a explicar que debería de buscar que la suma de las cifras... Dime. ¿Qué no es 760? Ahí voy, ahorita lo hago. Entonces, nada más deja corregirlo. Entonces, si aquí digo 15 entre 2, me toca de así. Entonces, ahora, dejen borrarle estas marquitas que están de más. Y entonces, me sobró 1 y este 1 con este 4 me forma un 14. 14 entre 2 me toca de a 7. Y este 0 entre este 2 me toca de a 0. Si es 770. ¿Sale bien? Bueno, entonces, ¿cómo sé que tiene tercera? Les había explicado que las cifras deben de sumar un múltiplo de 3. Si yo sumo el 2 con el 1, el 2 con el 1 me toca un 3. El 3 es múltiplo de 3. Perdón, es divisible entre 3, quiere decir que tiene tercera. Pero si yo sumo el 3 con el 8 me da 11, con el 5 me da 16. Y el 16 no es múltiplo de 3, por lo tanto, este no tiene tercera. Y lo mismo aquí, 7 más 7 me suma la tercera. Entonces, eso es indispensable calcular la tercera porque haría que mi proceso fuera más lento. Si no voy con el siguiente número primo, y el siguiente número primo es 5. ¿Cómo sé que es divisible entre 5? Pues porque termina en 20, 0 o en 18. 5. ¿Cómo sé? Porque termina en 0 o en 5. ¿Cómo sé? Porque termina en 0 y en 5. Conclusión, los tres números son divisibles entre 5. Y entonces, lo que hago, pues es el proceso que precisamente es dividir entre 5. Entonces,
Le comienzo 21 entre 5, me da por resultado un 4, sobra 1. 10 entre 5, me da por resultado un 2. Y ya estuvo. 38 entre 5 es 7 por 5, 35. Me toca de a 7, sobra un 3. 35 entre 5, me toca también de a 7 y sí se puso. 7 entre 5, me toca de a 1, sobran 2. 27 entre 5, me toca de a 5, sobran 2. Y 20 entre 5, me toca de a 4 y por lo tanto ya todos tuvieron quinta. ¿Sale bien? ¿Alguna duda en lo que acabo de hacer? No. Ok, si nadie abre el micrófono, si dice que no, no importa, no es necesario que abran el micrófono. Entonces, otra vez, acuérdense que ya vi el 2, ya vi el 3 y ya vi el 5. O sea, no se regresan al 2 y no se regresan al 3 porque ya lo revisamos. Y lo revisamos bien. Acuérdense que eso también es eficiencia. Haz bien las cosas para que no te tengas que regresar a buscar a tu recámara lo que ya buscaste en tu recámara. Si las llaves se te perdieron y no las encontraste en tu recámara, vete a la cocina o vete al baño, pero no vuelvas a repetir el lugar donde ya sabes que tú lo hiciste bien. Ok, este tiene quinta, no tiene quinta porque no termina en 0 o en 5. Este tampoco y este tampoco. Conclusión, no tienen quinta. Entonces me voy a la séptima, que es el siguiente número. Séptima. ¿Este tiene séptima? Sí, sí tiene séptima porque es 6. Este tiene séptima, sí, porque es 1 y también es 1. Este tiene séptima, no lo sé, vamos a intentarlo. 15 entre 7, sobra un 1. 14 entre 7, me toca de a 2 y sí tuvo séptima. Conclusión, este también es máximo común divisor. Pero ahora, si se dan cuenta, séptima, este ya no puede, este obviamente no y este obviamente no. Me voy con onceava porque es el siguiente número primo y si buscan onceava, este sí tiene y este sí tiene, pero este no tiene. Por lo tanto, pues ya se acabaron, porque ya no hay, si busco 13, busco 17, 19 o el que sea, ya, adiós, valió, no va a ser posible. Por lo tanto, el máximo común divisor se va a calcular como un 2 multiplicado por sí mismo dos veces, multiplicado por el 5 y multiplicado por el 7. Conclusión, al hacer la multiplicación, este me da 4 por 5, 20 y 20 por 7, pues no es tan complicado, lo podemos hacer mentalmente. Ahí sí entiendo que no es necesario que hagan la multiplicación de 20 por 7 porque la pueden hacer mentalmente. Y entonces aquí me da un 140. Y ya obtuve el máximo común divisor. Ahora bien, ya que calculé el máximo común divisor, no sé si se dieron cuenta que nunca leí las preguntas. No es necesaria la pregunta. ¿Por qué no es necesaria? Porque primero entiende lo que debes de hacer y ya luego te vas a la pregunta. Y entonces ahora sí, vámonos a la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el peso de cada costal? Ah, ok. Pues como ustedes manejaron la cantidad kilogramos, entienden que este número representa una cantidad que precisamente son los kilogramos. ¿Qué contestan? Pues contesto, cada costal pesa 140 kilogramos. Y eso es lo que me deben de responder. Si me responden solamente 140, se las voy a poner mal. ¿Queda claro por qué se las voy a poner mal? ¿Alguien me puede decir por qué se las Sí. voy a poner mal? 16, 16, dime 16, ¿por qué se las voy a poner mal? porque se tiene que especificar de qué se trata lo que se está señalando. Conclusión, hay que ser formal. Esa es la respuesta. Para que tú especifiques de qué se trata es porque tienes la formalidad de comunicarte adecuadamente con las demás personas. Eso es formalidad. Formalidad no quiere decir vístete con traje y peínate bonito. Formalidad es desde su lenguaje, desde su manera de pararse, desde su manera de hablar, desde todo el lenguaje que utilizan, eso es formalidad. Entonces, ¿por qué tienen que escribir todo el enunciado? Porque deben ser formales. ¿Por qué deben ser formales? Porque deben ser técnicos. ¿Y por qué van a ser técnicos? Pues porque están inscritos en la vocacional. Y las vocacionales te preparan técnicos. Es que mi papá me dijo que fuera a la vocacional. Ah, entonces eso ya fue toma de decisión. Tú decidiste hacer algo que no obedeció a la argumentación adecuada. Pero ya es otro tema, ¿no? Ya es otra situación. Eso ya es otra cosa. Pero por eso les pedimos el resultado completo. Ahora bien, inciso B. Me preguntan, ¿cuántos costales se requieren?
pues ahí no hay tanto problema. Porque si yo sé que cada costal es de 140, entonces lo que debo de hacer es dividir el 840 entre el 140 para saber cuántos. También debo dividir el 1540 entre 140 para saber cuántos. Y también debo de dividir el 3080 entre 140 para saber cuántos. ¿Sale bien? Ahí sí es diferente. Por lo tanto, si ustedes dividen 840 entre 140, va a ocurrir algo muy curioso. A ver si lo detectan. Aquí me toca de a 6. ¿Por qué? Porque 6 por 0 me da 0, 6 por 4 me da 24, llevo 2, 6 por 2 1 y aquí sobran 8. Aquí me dio 6. ¿Alguien me puede decir dónde está este 6? 29. 29. ¿Dónde está ese 6? 29. Dime 29. Es el múltiplo, no es el el máximo común divisor del 7 y el 72. No, te pongo la mitad. ¿Alguien más me puede decir dónde está ese 6? 33, dime 33, ¿dónde está? Porque es el máximo común divisor del 840. Ok, te pongo la mitad porque no es la respuesta, pero sí más o menos va por ahí. ¿Alguien me puede decir dónde está el 6? 49, 49, dime 49. 10. El 6 es el último número que colocamos al sacar el máximo común divisor en el 840. Ok, muy bien. A ver, vamos a aclarar eso. ¿Qué es el 6? Todo esto fue calcular factores primos. Por lo tanto, el 6 es el residuo de haber calculado los factores primos. Y por lo tanto, como este es factor, este también es un factor. ¿Qué quiere decir? Vamos a conceptualizarlo para que les quede bien claro. Este número es un factor que resultó de calcular los factores primos. Podríamos decir que es el factor que quedó. Podemos decir que es el factor que quedó de residuo. ¿Sale bien? Entonces, ¿están entendiendo? Que no es más fácil una u otra forma. Cada quien, dependiendo de su experiencia, puede hacerlo de diferentes maneras. Pero lo que yo les estoy enseñando son los conceptos que ustedes necesitan tener para poder utilizarlos en los semestres que entran. Conclusión, si alguien me lo hace de otra manera, se lo voy a poner mal, porque lo que yo quiero es que muestren a través de una evaluación que saben el concepto calcular factores primos, que saben el concepto criterios de divisibilidad, que saben el concepto máximo común divisor, que saben el concepto potencia, que saben el concepto jerarquía de operaciones, que saben el concepto divisiones y multiplicaciones. Eso es lo que me interesa porque yo lo estoy preparando como técnicos. Y como técnicos no solamente van a sumar aquellas personas que se dedican a las ventas, y en las ventas, no estoy diciendo contadores, en las ventas pues tienen que hacer sumas rápidas en la tienda, tienen que hacer sumas rápidas cuando están en un restaurante y están haciendo sumas rápidas. E insisto, no es ofensa, es simplemente que entiendan el concepto. Los obreros tienen cierto nivel y los técnicos tienen otro nivel. No es que sean unos mejores que otros, simplemente unos se preparan más que los otros. Por lo tanto, lo que yo debo de pedirles para que sean formales es que entiendan todos los conceptos que les estuve explicando y no solamente que lo hagan de la manera en que lo hace Julio Profe o de la manera que lo hace algún otro, donde no les importa el que ustedes sean profesionistas, solamente les importa para salir del paso y ya, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Utilizando todos los conceptos. ¿Hay otras maneras? Obvio, siempre hay otras maneras. Pero esas otras maneras las van a utilizar para poder confirmar que lo que hicieron estuvo bien. Aunque en realidad no hay nada que confirmar, porque si están aplicando bien los conceptos, lo van a tener todo bien. ¿Sale bien? Entonces, conclusión, ¿de dónde salió el 6? Porque es el último factor que no se pudo dividir entre los factores primos. O sea,
entre lo que fue el máximo común divisor. Y por lo tanto, se van a dar cuenta de manera inmediata que esta división no hay que hacerla porque el resultado va a ser ¿cuánto? 47. 4. ¿Cuál va a ser el 11, resultado? 4. 18. 4. ¿Cuál es el resultado? 11. Muy bien, el resultado es 11. Entonces, acuérdense que lo primero que me tienen que decir es su número de lista para que sepa con quién voy a hacerle caso, ¿no? Entonces, ya no tengo que hacer esa división y tampoco tengo que hacer esta división porque el resultado de esta división, pues ya sé que es 22. Por lo tanto, si voy a contestar, ¿cuántos costales se requieren? Yo tengo que ser muy específico y entonces diría, utilizaré, por favor apague su micrófono porque por ahí hay alguien que lo dejó prendido y a veces llegamos a escuchar cosas que no debemos de escuchar y obviamente están metiendo ruido. ¿Alguien puede apagar su Ya micrófono, él. por favor? Quien quiera que sea. Bueno, entonces utilizaré 6 costales para para el primer camión. ¿Sí se dan cuenta que aquí hablo de camiones? 3 camiones en el año. Entonces, para ser más formales, para ser más exactos, entonces utilizaré 6 costales para el primer camión. Pueden apagar el micrófono quien quiera que lo tenga prendido. Ok, utilizaré 11 costales para el segundo camión y utilizaré 22 costales para el tercer camión. Y ahí esa palomita que estoy poniendo, pues ya saben que es simplemente repetir la palabra que está arriba, ¿no? Entonces ahí de plano ya estoy haciendo más eficiente, aunque obviamente para ser formal, pues si voy a entregar un Word, pues utilizo todo, solamente el copia-pega y ya le cambio los numeritos, ¿no? Y entonces con eso ya contesté a mis 3 preguntas de acuerdo al contexto. Acuérdense que ustedes los estamos preparando en competencias. ¿Qué quiere decir competencia? Quiere decir muchas cosas, que eso se los van a explicar en sus cursos de humanísticas, pero yo les puedo decir que dentro de esas competencias es ser exacto, eficiente y formal. Los estamos preparando para que lleguen a ser técnicos con esas cualidades. Son cualidades, las competencias son cualidades. Por eso también hay competencias de lenguaje inglés, competencias de lenguaje español, competencias, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de esa exactitud está el dominio de los conceptos. En esa eficiencia es hacer más conceptos en un solo paso. Y formalidad es comunicarte adecuadamente como si quisieras que te entendiera un niño de 5 años para que no haya problema. ¿Alguna duda en todo lo que hicimos? Ok, No. si nadie abre el micrófono quiere decir que no hay ninguna duda. Y entonces vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Obviamente ustedes tienen que realizar todos los problemas bajo los diferentes contextos. Recuerden que el contexto del problema no obedece a matemáticas, sino obedece al lenguaje español. Y teniendo bien claro el lenguaje español, lo vimos en los ejercicios, las palabritas que teníamos que interpretar era empaca y era dentro de, después de, perdón. Entonces de ahí vamos a pasar a lo siguiente. Lo siguiente es algo que ya les había puesto en la teoría. En la teoría estábamos hablando de proporciones. ¿Alguien me puede decir qué es una proporción? Siete, dime 7. No me dijo el 7. ¿Alguien más me quiere decir qué es una proporción? 35. 35, dime qué es una proporción 35. ¿Es la igualdad entre dos fracciones? Ok, es la igualdad entre dos números racionales o entre dos fracciones. Muy bien. ¿Alguien me quiere decir qué es recíproco? 30. Dime 30, ¿qué es recíproco? 7. Que los dos lo hacen. No. ¿Qué es recíproco? ¿Alguien más? 29. 29. ¿Me dijiste 29? Sí, 29. Es intercambiar un numerador por denominador. Ok, eso es recíproco, que lo vamos a utilizar en las proporciones. Entonces, de ahí voy a regresar al lienzo. Debemos entender que va a haber proporciones directas y proporciones inversas. Esas proporciones directas e inversas, de hecho se las anexé. Les voy a mostrar la imagen. Se las anexé en la teoría para que lo tuvieran bien claro. Se los voy a compartir para aquí dejarles, para que observen que eso ya está en la teoría
Solamente hay que rescatarla, pues, para que no haya ninguna confusión. Ahí ustedes ya están viendo la imagen que está en Classroom. Y ahí en Classroom está diciendo, una razón es una división, fracción o relación que hay uno con respecto a otro. Una proporción es una igualdad entre dos fracciones. Hay tres tipos de proporciones: la directa, la inversa y la suma de esfuerzos, en donde la suma de esfuerzos colaboran para el mismo fin. Entonces, lo único que hay que entender son estos modelos. ¿Cuáles son estos modelos? Pues si ustedes observan, nada más dejen que cambie aquí la herramienta. Se me está alentando esta situación. Ahorita cambia la herramienta, ya está la herramienta, ahora sí ya podemos dibujar. Y si ustedes observan, aquí tengo proporción directa. Fíjense cómo la directa, estoy diciendo, la A es con la A mayúscula y la B, déjenles cambio de color para que se vea más la situación. La B, es más, dejen copio esto mejor. Déjenlo, lo voy a llevar al lienzo para que lo tengamos ahí a la mano. Entonces déjenme imprimo pantalla para poderlo llevar al lienzo y podérselos explicar directamente en el lienzo y que entiendan la parte importante. Ok, ahorita se los muestro, nada más dejen hacer el copiado y pegado para que tengamos a la mano todo lo que vamos a utilizar. Obviamente eso ya lo tienen ustedes, solamente transcríbanlo en su cuaderno para que lo tengan a la mano y que sea más rápido en el momento que están estudiando para que tengan toda la información ahí, ¿no? Bueno, ok, dejo de compartir la imagen y ahora les voy a compartir el lienzo donde trabajamos. Ok, ¿ya todos están viendo el lienzo? ¿En blanco? Ya. Ok, entonces, fíjense cómo aquí está diciendo, tengo una proporción directa. ¿Cuál es la proporción directa? Si se dan cuenta que son relacionados a la misma letra. Por lo tanto, los denominadores deben de ser relacionados a la misma letra. Eso es lo que ustedes deben de cuidar cuando declaran la proporción directa. Que los dos numeradores se parezcan y los dos denominadores se parezcan. ¿Qué quiere decir se parecer? Ahorita lo vemos. Cuando estamos viendo en la proporción inversa, se van a dar cuenta que la inversa, este numerador, acá lo tengo en el denominador y viceversa con el otro. Y cuando estamos hablando de suma de esfuerzos, ahí cambia todo. Ahorita explicamos la suma de esfuerzos. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la propiedad de las proporciones, donde dice que en toda proporción sus recíprocos son iguales y que recíproco quiere decir intercambiar numerador con denominador. Aquí está un ejemplo donde tengo que 160 centavos aplicando la propiedad de la proporción y cumpliendo la misma igualdad. Un ejemplo también claro es si ustedes tienen medio, si ustedes aplican la propiedad de la proporción, al intercambiar el 4 con el 2 y al intercambiar el 2 con el 1, se van a dar cuenta que esta igualdad se sigue manteniendo. Esa es la propiedad de las proporciones. Ese es otro concepto. Entonces, vamos a ver tres ejemplos precisamente salidos de lo que son los ejercicios que les estoy dejando para que puedan para que puedan ver los diferentes casos donde voy a utilizar una proporción directa, donde voy a aplicar una proporción o donde voy a aplicar una suma de esfuerzos, donde obviamente eso obedece al enunciado y el enunciado no es matemáticas. De ahí la importancia, disculpen que sea muy repetitivo con eso, pero ahí viene la importancia que no dejen de leer el español adecuadamente, porque luego como que quieren utilizar palabritas raras para decir otras palabras y ni al caso, ¿no? O sea, lo importante es que entiendan de qué se trata. Vamos a ver este está bonito. Obviamente todo es leer, ¿no? Y dentro de todo eso que es leer, quiero que entiendan qué es lo que se va a utilizar. Entonces,
Dejen ya agarrar el ejercicio. Ahorita ya deben de ver el ejercicio. En este momento ya deben de estar viendo el ejercicio 12. ¿Ya ven el ejercicio 12 todos? Ya. Bueno, entonces, ¿de qué se trata este tema? Se trata que ustedes detecten la característica de las proporciones directas y de las proporciones inversas. O sea, que interpreten el enunciado. Para eso, necesitan entender que los dos crecen o los dos decrecen en la proporción directa. Deben de entender que que uno crece y el otro decrece, o viceversa, en la inversa. ¿Qué es lo que crece y lo que decrece? Pues hay que revisar. Vamos a revisar el enunciado, vamos a leer el lenguaje español. Una tropa de 1300 hombres, si ustedes se dan cuenta, ya les mencioné una cantidad, la cantidad de hombres. ¿Cuál es el número que representa la cantidad? Son 1300. Ahora bien, esa cantidad tienen víveres para 4 meses. No sé si se dan cuenta que ya estoy hablando de cantidades diferentes. Una es cantidad hombres y la otra es cantidad meses. El número relacionado a la cantidad hombres es 1300 y el número relacionado a la cantidad meses son 4 meses. Eso quiere decir que cuando yo les digo los dos crecen o los dos decrecen, estoy haciendo referencia a que tanto los hombres como los meses van a crecer o van a decrecer, porque esos son los que están relacionados. En el enunciado observo la relación. Una tropa de 1300 hombres tiene víveres para 4 meses para el viaje que realizará. Todo ese enunciado no estoy traduciendo al lenguaje matemático, sino estoy interpretando a partir de los conceptos. Cantidades hombres, números 1304. Cantidad meses con el número asociado que es 4. Por lo tanto, ya que detecté esta primera parte, me voy a la siguiente parte. Si se desea que los víveres duren 10 días más, ahora díganme, ¿qué ocurre con los soldados y con los meses? Va a ocurrir 29. que dime 29. 28. Dime 29, ¿qué ocurre? Se reducen, descrecen, ¿Los dos decrecen? crecen. Sí. 4. Pero dime 4. 30. 28. Uno crece y otro decrece. Ok, muy bien. Uno va a crecer y el otro va a decrecer. Ahí es donde viene el que ustedes, de acuerdo a toda la información que tienen durante toda su vida, ni desde que son bebés, entiendan por qué uno crece y otro decrece. O sea, esto no es de matemáticas. ¿Por qué uno crece? Pues porque resulta que tengo 1300 soldados. Y esos 1300 soldados se comen todo lo que tienen en 4 meses. Pero si resulta que los soldados ahora en lugar de ser 1300 son 5000, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues fíjense cómo esta comida de 4 meses ya no va a durar 4 meses, sino va a durar menos. ¿Por qué? Porque son más bocas que alimentar. Y debido a eso, debido a que me estoy dando cuenta con mi razonamiento, ¿qué es razonar? Razonar es leer, acordarte de todo lo que has vivido y dar un juicio. Ese juicio que ustedes están diciendo es que obedece a una proporción inversa. ¿Por qué a una proporción inversa? Porque si los hombres crecen, entonces la comida, el tiempo, disminuye. Esa es la razón. Pero eso se detecta en el enunciado. No se detecta porque el maestro de matemáticas sea súper inteligente y lo sepa todo. Se sabe porque ustedes saben leer y lo relacionan con su vida que han tenido desde bebés. Por lo tanto, lo que yo debo de hacer para declarar la proporción inversa es que estos se parezcan o sean de lo mismo y estos se parezcan o sean de lo mismo. Eso quiere decir que aquí voy a escribir 1300 hombres que corresponden a 4 meses. Y acá van a ser ¿cuántos soldados? Pues no sé. No sé cuántos soldados, o sea, cuántos hombres vamos a generalizar acá. Y en lugar de decir hombres, vamos a decir soldados, porque acuérdense que pueden ser soldados hombres o soldados mujeres. Y entonces, lo que yo sí sé es que van a ser 10 días más. Y entonces, si son 10 días más, me voy a lo que aquí dice, considerar que cada mes son 30 días.
Por lo tanto, por tablas de multiplicar, sé que por 4 por 30 me da 120 y si a 120 le sumo días, van a ser 130 días. Y entonces, como yo soy niño inteligente, me voy a dar cuenta que no puede haber meses acá y días acá, porque debo de ser formal y debo de hablar siempre de lo mismo. Conclusión, en lugar de escribir 4 meses, tengo que escribir 120 días. Pero todo eso que acabo de explicarles no obedece a matemáticas, obedece a la formalidad y obedece a que ustedes saben leer español y que ustedes lo único que entró de álgebra es que se dieron cuenta que hay que plantearlo con este modelo debido a que entendieron, a que leyeron, a que razonaron que los soldados crecen y también los días crecen. Pues no, no crecen, porque los días van a disminuir porque son más bocas que alimentar. Eso es la interpretación, pero esa interpretación no les puedo decir yo cómo interpretarlo porque todas sus vidas han sido diferentes. Tiene que venir de su background, de su experiencia, de todo lo que han vivido durante toda su vida. Queda claro por qué yo, bajo este concepto, acomodé aquí al 1300, aquí al 120, aquí a esta XS y aquí a este 130. Sí. Ok, va que va. Si todos... Profe, Dime. ¿me lo podría repetir, por favor? Sí, tú dime. ¿Cuántos son en tu familia? 4. 4. En tu familia, haz de cuenta que compras la despensa y esa despensa te alcanza para 7 días. ¿Sale bien? Son 4 personas en tu familia. Pero imagínate que al principio de la semana llegan tus tíos, tus primos, tus abuelos y ahora ya no son 4, sino son 13. Tú contéstame, ¿les va a durar también 7 días? No, ¿Te va a durar más días la comida o menos días la comida? menos 10. Exacto. ¿Sí te das cuenta que eso es una referencia que tú tienes? Por lo tanto, como te diste cuenta que las personas crecieron y que los días, vamos a cambiarle, que una aumentó y que la otra disminuyó, o sea, esta referencia que te la mandé a tu familia, debes de hacer la relación con esto que dice de hombres, perdón, de soldados y de días, de meses. Entonces, con esa relación que tú sabes, das la conclusión que lo que debes que el planteamiento, que la parte matemática obedece a una proporción inversa debido a que, perdón, aquí ya me equivoqué. Es una proporción inversa debido a que uno crece y el otro decrece. Disculpen, ya me equivoqué. Esta es proporción inversa. Y como es proporción inversa, disculpen, aquí ya me fui chueco. Estos 120 días tienen que ir abajo y estos 130 días tienen que estar arriba. Disculpen la imprecisión, me quedé con proporción directa. Qué bueno que me preguntaste. Va de nuevo. Los 1300 soldados pertenecen a los 4 meses que dijimos que eran 120 días por lo que acabamos de ver. Y entonces, disculpen la imprecisión, y entonces por ser una proporción inversa, ¿a cuántos soldados? No sé cuántos soldados, pero sé que son 10 días más y por ser los 10 días más, sé que son 130 días. ¿Por qué? Porque es una proporción inversa. ¿Por qué es una proporción inversa? Porque las personas aumentaron y el tiempo que te duró la comida disminuyó. Eso es la razón por la que lo planteé como una proporción inversa. Disculpen como lo escribí hace rato, ahí fue una imprecisión. Me emocioné explicando y se me fue. ¿Alguna duda del planteamiento? ¿Alguna duda de por qué lo acomodé así? ¿Alguna duda de por qué decidí que fuera una proporción inversa? Yo sí, yo lo acomodo Si hay así. alguien que sí, dígame la duda y ya, ¿no? Dime. Yo, Dime. ¿por qué acomodó enfrente los 130 días en vez de los 120? Ah, porque la proporción inversa, si tú te acuerdas, aquí en lo que yo les marqué en la teoría, esto, el acomodo, el planteamiento, es que uno sea abajo y el otro arriba, para que puedas calcular esta proporción considerando la proporción inversa. Acuérdate que todos son proporciones, o sea, todas van a ser igualadas entre dos fracciones, pero esa proporción tú la tienes que acomodar de acuerdo al enunciado donde te dicte que es una proporción directa o una proporción inversa.
¿Cómo supe que fue una proporción inversa? Por mi experiencia, una aumentó y la otra disminuyó. ¿Cómo la debo de acomodar? De acuerdo al modelo. ¿Qué te dice el modelo? Que una vaya arriba y la otra vaya abajo. Que una vaya abajo y la otra vaya arriba. Ese es el acomodo que le tienes que dar tú a una proporción inversa cuando detectas que en el enunciado se hace referencia a una proporción inversa porque una crece y la otra decrece. ¿Sale bien? Sí. Va que va. Bien, Bueno, gracias. entonces, ¿de qué? Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es lo que ya sé hacer desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que ya sé hacer desde hace mucho tiempo? Pues lo que ya sé hacer desde hace mucho tiempo son operaciones. Ahora bien, fíjense bien, ese que está aquí, ¿qué hago con eso que está ahí? ¿Qué concepto aplico? 20, dime 20, ¿qué aplico? La división, la multiplicación, No. ¿no? 43. 43, ¿qué concepto aplico? Dije Por 43. eso 43, ¿qué concepto aplicas? Ah, simplificación de fracción. Ok, Simplificar la muy fracción. bien. Lo que voy a aplicar es simplificar la fracción. ¿Cómo supo su compañero que había que simplificar la fracción? Pues porque ya ha estado estudiando conmigo y ya sabe que hay diferentes conceptos que se pueden aplicar. ¿Qué es simplificar la fracción? Es dividir numerador y denominador entre el mismo número. ¿Entre qué número divido? Divido entre el 10. Y entonces, si ustedes simplifican la fracción, se van a dar cuenta que en el miembro derecho me queda un 13, me queda un 12, y si ustedes también se dan cuenta que lo que hay que aplicar es dividir, se van a dar cuenta que días entre días, debido a que es la misma cantidad, el resultado es 1. ¿Por qué? Porque toda cantidad entre sí misma siempre me da la unidad. Por lo tanto, días entre días me da 1. Conclusión, ¿qué hago en el miembro izquierdo? Me doy cuenta que aquí hay soldados y aquí hay soldados, y si divido soldados entre soldados va a ser la misma cantidad, me da la unidad, y solamente me queda que 1300 entre x es 13/12. ¿Qué apliqué? Simplificar la fracción y dividir, que son conceptos que ya hemos estado utilizando, solamente hay que decidir qué concepto debes de utilizar. Ahora bien, el siguiente... Profe, pero que no, en lugar de 1300 soldados son 1200. No, aquí dice que son 1300. Ah, ok. Ajá, porque, o sea, acuérdate que estoy planteando la proporción, pero este que está aquí es el resultado, todavía no he llegado al resultado ni he llegado a otra cosa, ¿no? Entonces, todavía lo único que yo utilicé fue este dato y ya. Obviamente para plantear la proporción. Este 100 todavía no aparece y obviamente el 1200 pues todavía no aparece. ¿Sale bien? Y entonces el resultado que subrayó en azul de la multiplicación, que es... ¿Este 110? Ah, este 110 estaba por acá. Ah, aquí me equivoqué, ¿verdad? No era 110, no era 120. Tienen razón. Ah, no, sí está bien. Ah, no es 130, perdón, aquí es 130 y el 130 está acá. Sí está bien. Ahí nada más fue una imprecisión de... Ok, bien el gracias. 3. Ja, pero aquí es 130. Disculpa, este es 130. Que sí parecía 1. Sí, gracias por hacer notar algo que, bueno, ya lo había explicado, nada más que lo escribí mal, ¿no? Bueno, ok. Ahora bien, el concepto que voy a aplicar ahora es precisamente el de la propiedad de las proporciones. ¿Qué dice la propiedad de las proporciones? Que en toda proporción sus recíprocos también son iguales. ¿Qué quiere decir recíprocos? Quiere decir intercambiar numerador con denominador. Por lo tanto, si yo hago el intercambio, voy a escribir esta x que antes era denominador, la voy a escribir como numerador, y este 1300 que antes era numerador lo voy a escribir como denominador. Y eso es 12/13. Y de ahí ya estuvo la aplicación de la propiedad de las proporciones. ¿Para qué hago eso? Pues para que yo me dé cuenta que aquí hay un 1300, que este 1300 aquí está dividiendo, pero no puede dividir a la variable. Por lo tanto, vamos a aplicar el concepto de operación inversa, y la operación inversa es la operación que te regresa al número original. Por lo tanto, esta división va a multiplicar al numerador. Y si ustedes se dan cuenta, este 1300 que va a multiplicar se puede dividir entre el 13. Por lo tanto, no solamente voy a hacer la operación inversa, sino de una vez voy a hacer la división. Y si ustedes se dan cuenta, este 1300 entre el 13 me da 100. Y ese 100 ya lo puedo multiplicar por el 12,
Por lo tanto, de una vez realizo la multiplicación y eso quiere decir que entonces el resultado es que la X son 1200. Y ya llegué al resultado numérico. Aplicando operación inversa, el 1300 multiplica. Aplicando la división, 1300 entre 13 me da 100. Y aplicando la multiplicación, donde 12 por 100 me da 1200. ¿Sale bien? Así me convierto en una persona eficiente. Porque si cada concepto lo aplico en un solo paso, lo que va a ocurrir es que voy a tardar muchos pasos y ya no voy a ser eficiente. ¿Alguna pregunta de lo que expliqué mentalmente? Y que así se debe de hacer. Aplicar la mayor ¿Lo puedes repetir, profesor, por favor? Sí. 1300 aquí divide. No puede dividir. ¿Por qué no puede dividir? Porque este es variable y este es número. Como no puede dividir, entonces hago la operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa? La división. Aquí está la división. Pues la operación inversa es una multiplicación. Esa operación inversa se realiza en el miembro derecho. Eso quiere decir que este 1300 va a multiplicar al 12. Pero como yo ya aprendí jerarquía de operaciones, sabemos que este 1300 que va aquí, me conviene más dividirlo primero entre el 13. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en la primera clase. Es más fácil, perdón, es preferible primero dividir, o sea, repartir, y simplificar la fracción, que multiplicar. Por lo tanto, si tú divides 1300 entre 13, pues te das luego cuenta que ahí te da un 100. Al repartir 1300 pesos entre 13 personas, pues te toca de a 100 pesos por persona, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces, como te dio de resultado 100, ese 100 lo multiplicas por el 12, porque aquí hay una multiplicación, aquí está indicada la multiplicación, y 12 por 100, pues te da 1200, que eso pues ya no lo sabemos desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy simplemente aplicando más conceptos en un solo paso y no haciendo lo que hacían mis maestros hace mucho tiempo, que pasa sumando, que pasa restando, etcétera, etcétera, que lo único que causa son imprecisiones. Causa poca eficiencia y obviamente mucha inexactitud, o sea, poca exactitud, porque el pasar te conlleva un concepto diferente y donde prácticamente muchos reproban. ¿Alguna otra pregunta? No. Okay. Si ya no tienen preguntas, entonces, acuérdense que acabo de calcular un número, pero ese número quiere decir algo. ¿Qué quiere decir el 1200? Pues nosotros nos damos cuenta que bajo el contexto, esta X eran soldados. Entonces, por lo que yo ya declaré desde hace tiempo, son 1200 soldados. Si me regreso a la proporción, voy a entender que 1200 soldados les va a durar, 1200 soldados, si desean que los víveres dure 10 días más, lo que estoy diciendo en la proporción inversa es lo siguiente, se los voy a volver a explicar. Estoy diciendo que 1300 soldados, el alimento les dura 120 días, pero 1200 soldados, el alimento les dura 110 días. 1200 soldados, la cantidad de alimento es para 110 días. 1300 soldados les dura 120 días. Dime. ¿Qué no se supone que les debe de durar 130 días en lugar de 110? Perdón, 130, me equivoqué otra vez. ¿Qué número de lista tienes? 10. 10, ok. Dios te pague por hacer la aclaración. Entonces, si ahí me volví a confundir con el número, disculpen. Eso es normal en mí, ¿eh? ¿Por qué es normal? Pues porque estoy explicando muchas cosas, estoy escribiendo, estoy viendo lista, estoy viendo a mi hija y todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como tengo muchas distracciones, es normal que cometa imprecisiones. Por eso, cuando estén haciendo la evaluación, no tengan distractores, alejen todo lo de ustedes que los pueda distraer, ¿no? Por favor. Bueno, ahora bien, ya que entendí la proporción, ya que entendí esta proporción, entonces, la pregunta me está diciendo, ¿cuántos soldados no cuántos soldados no realizarán el viaje? ¿Por qué no realizarán el viaje? Pues porque yo quiero que dure 10 días más, o sea que dure 130. Por lo tanto, ¿cuántos soldados no deben de ir? Pues yo me doy cuenta que 130 soldados les dura 120 días, que 1200 soldados les dura 110 días, y por lo tanto, el razonamiento, o sea, acordarme de todo lo que he vivido y dar una respuesta,
me lleva a dar una respuesta que es no van a ir 100 soldados. ¿Por qué no van a ir 100 soldados? Porque la diferencia entre 1300 y 1200 precisamente son esos 100 soldados. Pero no es porque haya una fórmula para calcular el 100, sino a través del razonamiento. ¿Qué razonamiento? Asociar todo lo que yo sé para dar una respuesta lógica, para dar un juicio acerca de lo que me están preguntando. ¿Alguna pregunta al respecto? Ok, entonces, si no hay preguntas, fíjense cómo lo importante es cómo declaro la proporción inversa. ¿Cómo me di cuenta que fue proporción inversa? Pues por lo que les dije. Vamos a hacer otro ejercicio, donde en ese ejercicio estemos hablando de una proporción directa. Permítame tantito. Dejen buscarlo por aquí. Aquí, este está muy chafa, pero así son de chafas las proporciones directas, ¿eh? No es que esté haciendo el ejercicio más fácil, ¿no? Simplemente así es el asunto. Entonces, déjenlo copio por acá. Ok. ¿Ya todos están viendo el ejercicio 5? Sí. Ok, va que va. Ahora bien, ¿alguien me puede decir si es proporción directa o inversa y por qué? Es directa. 30, dime 30. Es proporción directa porque entre más kilómetros recorra, más litros de gasolina requiere. Exacto, pero eso proviene de lo que yo sé de mi experiencia. O sea, no es que el maestro todopoderoso y todo iluminado lo sepa porque lo sabe y es el más inteligente. No, quítense de la idea que el maestro es el más inteligente. El maestro solamente les va a guiar y obviamente el maestro les tiene que explicar cómo poder alcanzar ese nivel de deducción. Y el nivel de deducción no es porque yo sea buen maestro, es porque ustedes leyeron el lenguaje español y porque ustedes lo entienden y de su experiencia saben que si recorre 12 kilómetros con 1 litro, si quiere recorrer 80 kilómetros, o sea, si aumentaron los kilómetros, también va a aumentar los litros de gasolina. Pero eso es porque ya lo saben por su experiencia, no por otra cosa. Por lo tanto, las proporciones directas son mucho más fáciles de detectar, las inversas cuestan un poquito más de trabajo. Como yo sé que esto es una proporción directa, sabemos que lo debo de plantear como una proporción. ¿Qué es una proporción? Es una igualdad entre dos números racionales, entre dos fracciones. Por lo tanto, ahora díganme qué es lo que debo de escribir aquí y qué debo de escribir acá. 29. 29. Dime qué debo de escribir 29. 12 y 100. 12 y 100. Los 12 No. kilómetros. No, 12 y 100 no. ¿Alguien más? 43. 43. ¿Qué debo de escribir? 43. 12 kilómetros y 100 kilómetros. Y 1000 kilómetros. No. ¿Alguien más? 23. 23. ¿Qué debo de escribir? 23. 12 kilómetros y 1 litro de gasolina. Ok, muy bien. 12 kilómetros y 1 litro de gasolina. Ahí también es donde hay que saber cómo escribirlo. Acuérdense que se debe de escribir lo que se parece. ¿Qué es lo que se parece o qué es lo que está relacionado? Pues está relacionado 12 kilómetros por litro. O sea, esos son del mismo tipo. El 12 kilómetros va relacionado a 1 litro de gasolina. Si se dan cuenta, son dos cantidades diferentes. Acá también eran dos cantidades diferentes porque este es soldados y este son días. Pero sí están relacionados. Por eso 1300 soldados se acaban la comida en 120 días y en la respuesta ya supimos que 1200 soldados se acaban la comida en 130 días. Por eso es proporción inversa, pero son los que están relacionados. Eso lo deben de captar y entender. Entonces, luego me están diciendo cuántos litros se requiere para 1000 kilómetros. Pues entonces, otra vez, considerando la posición, primero declaré la cantidad kilómetros y luego declaré la cantidad litros. En otras palabras, aquí debe de ir la misma cantidad, tanto en el numerador como en el denominador. Si se dan cuenta, aquí también había soldados y soldados. Y en la otra también debe haber la misma cantidad, que son días, y aquí también hay la misma cantidad, que son litros. Eso es otra manera de
de entender cómo la van a plantear. Pero acuérdense que debe de ser lo que está relacionado. Esto está relacionado con esto y esto está relacionado con esto. Así fue en la proporción directa y en la proporción inversa, este está relacionado con el de abajo y este de abajo está relacionado con el miembro derecho. Para que vayan captando cómo plantearlas, porque si la plantean de otra manera, cometen una imprecisión. Ahí viene el concepto, ¿no? No solamente es escribirlo por escribirlo, es saber dónde escribirlo y por qué. Y entonces nos vamos a los conceptos. ¿Cuáles son los conceptos? El primer concepto es simplificar la fracción. ¿Por qué debo de simplificar la fracción? Porque me doy cuenta que estos dos números pueden ser divisibles entre el mismo número. Y entre el mismo número que pueden ser divisibles es divisible entre 2. Eso ya lo sé. Es parte de los conceptos de simplificar la fracción. Una vez que simplifique la fracción, también me doy cuenta que yo puedo dividir. ¿Por qué puedo dividir? Porque kilómetros entre kilómetros me da 1 y litros entre litros me da 1. Por lo tanto, vamos a hacer nada más esos dos conceptos para que no haya algún inconveniente. Este también la puedo dividir entre 4 y esta también la puedo dividir entre 4. Por lo tanto, aquí me queda 3 sobre 250 igual a 1 entre x. ¿Alguna duda de lo que hice ahí? Ok, si no hay preguntas... Profesor, ¿se le llamaba simplificar la fracción a ese paso? Ajá, simplificar la fracción. Ah, no, ese concepto. Acuérdate que en un paso puedes poner varios conceptos. ¿Qué es simplificar la fracción? Es dividir numerador y denominador entre el mismo número. ¿Entre cuál puedes dividir? Puedes dividir entre 2. Pero si te das cuenta, también puedes dividir entre 4. Entonces conviene más entre 4. Porque 2 entre 4 te da 3 y 1000 entre 4 te da 250. Y también dividiste. ¿Qué dividiste? Dividiste kilómetros entre kilómetros para que te diera 1, un 1 que está aquí, que no lo estoy escribiendo. Y también dividiste litros entre litros y te dio un 1 que tampoco escribí aquí, pero que 1 por 1 sigue siendo 1. Entonces apliqué dos conceptos. No se llama así el paso. Son dos conceptos diferentes en un solo paso. ¿Sale bien? Ok, ¿qué hago ahora? Ahora voy a aplicar la propiedad de las proporciones. ¿Qué dice la propiedad de las proporciones? La propiedad de las proporciones menciona que sus recíprocos son iguales. Eso quiere decir que yo puedo escribir aquí el 250 en el numerador, el 3 en el denominador, y también puedo escribir el x en el numerador y el 1 en el denominador. Pero si se dan cuenta, x entre 1 pues va a dar x. Por lo tanto, el otro concepto que voy a aplicar va a ser el de dividir. ¿Por qué? Porque voy a repartir x pesos entre una persona y pues le toca de x pesos. Pero además, ustedes saben que las incógnitas no deben de estar del lado derecho, sino deben de estar del lado izquierdo. Por lo tanto, para que estén del lado izquierdo, aplico otro concepto. Y ese concepto se denomina propiedad reflexiva. ¿Qué es la propiedad reflexiva? Porque apenas se los estoy explicando, aunque ya están en las hojas. La propiedad reflexiva viene de reflejo. O sea, que si 3 es igual a x, x es igual a 3. En otras palabras, no importa en qué posición la escriban, como todo es igual a sí mismo, eso quiere decir que lo puedo escribir indistintamente en el miembro izquierdo o en el miembro derecho sin ningún problema. Por lo tanto, aplicando propiedad de las proporciones, que es intercambiar numerador con denominador, aplicando la división, que es dividir el x entre el 1, y aplicando la propiedad reflexiva, que es intercambiar, yo llego al resultado que la x son 250 tercios. ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, solamente acuérdense que hay que aprenderse los conceptos. Si se dieron cuenta, fue un concepto, dos conceptos, tres conceptos, en un solo paso. No es que así se llame el paso, así se llaman los conceptos. Y entonces, ¿cuántos litros se requieren para recorrer 1000 kilómetros? Pues ya se dieron cuenta que ya llegaron al resultado. Pero obviamente hay que ser formales. ¿Qué quiere decir formales? Quiere decir saberte comunicar. Por lo tanto, forzosamente tengo que dividir 250 entre 3. Y entonces si yo hago la división, me da 3 por 8, 24, sobra 1, 3 por 3, 9, sobra 1, aquí es aquí es 3, luego otro 1 y aquí es 3. Y entonces la respuesta es para que el automóvil recorra 1000 kilómetros, requerirá
No, requerirá se oye feo. Necesitará 83 litros y 1/3 de litro. ¿Por qué estoy dejando 1/3 de litro? Porque si pongo .33 de litro, como que está medio feo entenderlo. Pero si tú le dices a alguien 1/3 de litro, ustedes han visto que en las mediciones de litros que luego utilizan en química, en los laboratorios o su mamá en casa, también aquí medio litro, 1/4 de litro y 1/3 de litro. Eso lo utilizamos en cocina. Todos los que cocinamos lo sabemos. Y si ustedes no han cocinado, pues es hora que se vayan metiendo a la cocina. Por lo tanto, la respuesta correcta es 83 litros con 1/3. Si alguien me contesta 83.33, va a estar mal porque formalmente el punto 33 no te lo entienden porque el punto 33 es punto 3333. Si se dieron cuenta que aquí el resultado no fue exacto, el resultado fue periódico. Entonces el punto 33 está mal porque no es un resultado exacto. Y acuérdense que requiero exactitud. Y punto 333333 no es exacto. Lo que sí es exacto es 1/3. De ahí es donde viene, donde ustedes deben de tomar las decisiones necesarias y suficientes para entender qué es formal, manera de hablar, qué es exactitud, llegar al resultado adecuado, expresándolo de la manera adecuada. Insisto, un número decimal no me sirve. Esto es más exacto y preciso y eficiente, aplicando el mayor número de conceptos en un solo paso. Y con eso pues ya quedó. ¿Alguna duda al respecto de cómo les voy a calificar, de qué les voy a calificar y por qué se los voy a calificar así? No nada más es porque el maestro es muy exigente, sino es porque los estoy preparando para un nivel más alto. ¿Dudas? Ok, sale bien. Sí, profe. Ok. ¿Cuándo va a ser la evaluación? Ustedes saben, en Classroom viene. ¿Alguien se acuerda de qué día es? En Classroom ya se los puse desde hace el inicio del semestre. Ok, bueno, les voy a dejar de compartir si ya no tienen dudas. También voy a dejar de grabar.